gran importancia porque no es raro que durante el proceso de análisis uno se enfrente con retos que no esperaba o que jamás contempló al momento de hacer su plan. Y es realmente sorprendente porque puede que parezca todo bastante similar, puede que las variables, los análisis que vamos a ver se utilicen de forma específica para cada tipo de pregunta, pero en la práctica real, la gran diversidad de situaciones que se van a encontrar, pues es sorprendente. Y es un proceso de aprendizaje continuo. Uno aprende con una base, aprende con otra, con una pregunta de investigación. Hay una diversidad muy grande y justamente es ahí donde está el reto. Entonces, el día de hoy vamos a empezar hablando de un poco cuál es el plan de análisis que uno plantea, que tiene que tener en mente al momento de hacer un proyecto de investigación. Y el plan de análisis es muy importante porque siempre hay que establecer a priori qué es lo que vamos a hacer. Existe tanto lo que son análisis primarios y secundarios, podríamos decir de alguna forma. Hablando de primarios, que son los que uno plantea a priori antes de hacer una colección de datos. Y hablando de análisis secundarios o hablando de análisis post-hoc, también conocidos, que son análisis que uno hace cuando ya tiene los datos y realiza cosas que no había pensado hacer en un inicio. Ambas cosas, ambas situaciones son aceptables dependiendo del contexto, pero idealmente uno tiene que haber planteado con prioridad cuál es el tipo de análisis que quiere realizar. Y vamos a ir conversando por qué es tan importante esto. Uno de los aspectos es la transparencia, disminuir la posibilidad de malas prácticas, como lo que se conoce como phishing, y disminuir también las probabilidades de resultados erróneos. Y esto es muy importante porque en el análisis estadístico al final pueden surgir resultados erróneos y que a nosotros nos confundan. Entonces, la estadística, al fin y al cabo, como comprenderemos, no es 100% confiable. Hay un 5% de posibilidad de error con la cual trabajamos, con la cual nos sentimos cómodos, la aceptamos, por decirlo de alguna forma, pero que siempre está ahí. Y que por esa razón nos lleva a que un solo estudio jamás sea algo confirmatorio o definitorio para una pregunta clínica. O que de la misma forma, dos estudios, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino que se necesite muchos estudios para tomar una decisión de importancia clínica o de salud pública. Y esto va ligado a que en el plan de análisis y en el análisis estadístico en general existe siempre estas 5 posibilidades de error. ¿Cómo evitamos todas estas prácticas? ¿Cómo disminuimos este error? Haciendo un plan de análisis a priori. Y profundizando aquí también un poco más a qué me refiero con phishing. El phishing es una práctica en la cual uno agarra una base de datos, utiliza todas las pruebas posibles, hace todos los análisis que pueda para intentar pescar un valor P significativo, un análisis, un resultado que se considere estadísticamente significativo. Y esta es una mala práctica, obviamente, porque les estoy comentando de que siempre existe un 5% de error. Y si uno, en vez de plantear un análisis a priori, realiza 10, 20, 30 análisis distintos para ver qué puede encontrar, obviamente que tal vez se encuentre algo, pero la posibilidad de error es muy alta. Entonces, una práctica a evitar es el phishing y el plan de análisis nos puede ayudar bastante en eso. Y al final también, ya viéndolo desde el punto de vista más operativo, esto mejora mucho la comunicación dentro y fuera del equipo. Yo sé que algo que se desconoce bastante, por ejemplo, es la publicación de protocolos de investigación. Uno cuando hace una investigación, especialmente una corte, un ensayo clínico, un estudio relativamente grande o que esté financiado, algo que se suele hacer es publicar el protocolo de investigación como un artículo científico. Y en ese protocolo uno ya establece a priori cuál es el plan de análisis que realizará una vez de que haya ejecutado el estudio y tenga los datos. Entonces, permite dar todas estas facilidades, comunicar claramente qué es lo que se pensaba hacer y qué es lo que se ha encontrado. Permite comunicar que no se está buscando al propósito qué se puede encontrar significativo y también disminuye todo esto la posibilidad de error. Ahora, cada plan de análisis, como mencioné en un inicio, cambia dependiendo del objetivo de investigación. Cada pregunta requiere un plan de análisis que es distinto. Y por más que parezca muy similar, que uno puede hacer un copy y pega en el código, que uno puede hacer exactamente el mismo análisis en un estudio que el otro, eso no funciona así. Es una forma muy ligera de verlo. Porque al final uno tiene que estar concentrado en responder su pregunta de investigación.
sea, el análisis no es para hacer tablas, no es para hacer gráficos, no es para hacer pruebas estadísticas, no es para obtener valores P, no es para nada de esto. El análisis es para responder tu pregunta de investigación. Entonces, no sirve mucho de que tú digas, yo voy a hacer este tipo de análisis, si en ningún momento tú dices, voy a hacer este análisis para responder esta pregunta que yo tengo. Y ese es el objetivo del plan de análisis estadístico. Tú tienes que tener claro, quiero ver la asociación entre esta y esta variable, quiero ver si hay una correlación entre esta y esta variable, quiero ver la efectividad de este tratamiento, quiero ver si este método diagnóstico es lo suficientemente confiable para diagnosticar una cierta enfermedad, quiero ver si este factor es un factor de riesgo, es una posible etiología de una cierta afección. Entonces, ese es el punto donde uno tiene que concentrarse cuando piensa en la estadística, y no al revés. Uno no hace estadística con el objetivo de únicamente hacer estadística, sino con el objetivo de responder esta pregunta de investigación. Y aquí es donde podremos decir que está lo ligeramente más complejo, ¿no? Porque muchas personas hacen análisis sin pensar en esto. Hacen análisis y sacan tablas, sacan gráficos, sacan resultados, pero al momento de ver detalladamente hay muchas cosas que se está pasando por alto. Y es justamente por ese enfoque no centrado en la pregunta de investigación. Ya yendo a las partes del análisis estadístico, podríamos decir que se parte con lo que es la importación de los datos. Antes de esto, por supuesto, había una recolección, ¿no? Una recolección que se ha llevado a cabo en campo, y esa recolección usualmente acaba en una base de datos, de la cual ahora comentaremos cuáles son las características, pero que en general tiene columnas y tiene filas. Esta base, el primer paso del análisis estadístico es importarla al programa donde lo vayamos a analizar, como puede ser Stata, RStudio o el que tú desees, puede ser hasta Excel, ¿no? Realmente no existe programa superior sobre el otro. Lo importante, una vez más, es que resuelva tu pregunta de investigación. Una vez importada la base de datos, se hace el proceso de limpieza, conocido con el término en inglés, el proceso de tidy o de tidying, para conseguir una base de datos limpia. ¿Por qué razón hay que tener una base de datos limpia? Porque la base de datos que llega de la recolección no es una base limpia. Bien, es una base que ya veremos que tiene valores faltantes, que puede que tenga valores no plausibles. Vamos a tener que calcular variables, vamos a tener que crear nuevas variables, recategorizar. Y todo ese proceso es un proceso de limpieza que tenemos que hacer antes de hacer el análisis como tal. Y este proceso de limpieza, para sorpresa de todos, ocupa usualmente el 95% del tiempo que uno se lleva haciendo análisis estadístico. 95% de tiempo. Todo lo demás, correr el chi cuadrado, la prueba de regresión, hacer el gráfico. Los gráficos sí pueden tardar un poco más, pero en general, la limpieza de la base de datos es lo más complicado. Porque una vez que uno tiene una base de datos limpia, hacer los gráficos, los análisis es fácil. Es colocar las variables con los comandos que ya se conocen y obtener los resultados. Pero para estar seguro de que esos datos, esas variables, esa base está lo suficientemente limpia para que tú saques un resultado confiable, eso es lo que ahí es donde está el verdadero reto. Y muchas personas desconocen esto. Muchas personas se pasan de frente acá, se saltan totalmente la limpieza, no conocen su base y después los resultados que obtienen son raros o los resultados que obtienen no son del todo correctos. La limpieza es clave para llegar a un análisis y un resultado correcto. Y ahora vamos a ver después en qué consiste. Ya con la base limpia, ahora sí uno puede analizarla. Y aquí puede hacer lo que se llama la visualización de los datos, que es crear gráficos. También el modelado de los datos, que nos sirve para establecer asociaciones entre variables. Y también transformación en general de la base o también transformaciones de otras variables que se puedan hacer durante el momento.
todo con el objetivo de entender tus datos, porque al final esto es pasar literalmente de matemáticas, pasar de números a comprender clínicamente al paciente, a comprender el desarrollo de la enfermedad, a comprender qué tratamiento funciona, bajo qué condiciones y es mejor que un cierto riesgo. Al final lo que nosotros queremos como estadísticos y la razón por la cual se utiliza la bioestadística y por la cual es algo tan importante es para entender qué es lo que pasa en las poblaciones, qué es lo que pasa en los pacientes y ver cómo podemos mejorar. Y finalmente esto ya se puede comunicar, pero después de que uno ya ha entendido bien sus datos, cuando uno entiende bien sus datos, prácticamente en todos los casos llega a sacar cosas muy interesantes, mucho más allá de un valor P significativo. Realmente uno llega a ver detalles muy interesantes en los pacientes, en los participantes que he evaluado. Y eso es lo que tenemos que comunicar. Más allá, nuevamente, que comunicar un resultado estadísticamente significativo, ¿no? Eso es lo último de todo. Después de que se ha comprendido exactamente en quiénes se ha trabajado, qué evaluaciones se ha hecho y que eso nos dé una base para entender, interpretar estos datos en un contexto clínico. Y esto es lo que los diferencia a ustedes de absolutamente todos los demás estadísticos que no hacen medicina o ciencias de la salud o bioestadística como tal, porque es un posgrado también para cualquier persona aparte de los médicos. Y es que la base de medicina les permite a ustedes comprender los datos de otra forma que otro profesional no puede, porque esos 7 años que ustedes estudian les da una base para comprender los datos que otras personas no pueden. Y es aquí donde está la gran importancia de todo esto. La comunicación, pues, es al final la publicación de los resultados, la presentación en los congresos y todo esto. Y es una parte también muy importante porque comprenderemos de que como médicos tal vez llegamos hasta acá, pero después esto hay que trasladarlo a otras personas, a personas que no son necesariamente médicos, pero que son personas que toman decisiones de salud pública o la población general como tal, que también tiene que conocer de esto. Y este proceso muchas veces se dificulta porque no es fácil tampoco comunicar los resultados. Y es parte del análisis que también se lleva a cabo. Y después veremos con algunos ejemplos. La primera parte es el preprocesamiento, la limpieza de los datos, como hemos comentado. Y esto va ligado a lo conocido como análisis exploratorio. Análisis exploratorio porque lo que vamos a hacer es explorar nuestra base. O sea, literalmente lo mejor que pueden hacer como buenos biestadísticos es abrir el Excel y verlo así, de arriba para abajo, de costado a costado. Verlo simplemente y ver que no haya nada raro. Porque no es raro que haya bases donde, sin que te des cuenta, está toda una parte totalmente vacía que se ha borrado de casualidad. No es raro, les puedo asegurar que son cosas que pasan. Y uno se pregunta, ¿por qué tengo tantas observaciones con datos vacíos? Y es que una parte de la base se ha borrado de casualidad, alguien la ha eliminado, la ha digitado mal. Entonces, lo primero es abrir el Excel y ver la base. Ver, decir, vale, están acá los participantes, están las variables, veo que los valores tienen sentido, no veo nada raro, perfecto. Y lo que buscamos acá identificar son dos cosas. Uno son datos no plausibles, como el que tenemos acá.
donde en un participante el IMC se le ha colocado de 2.1. Y si nos ponemos a pensar que el IMC sea de 2.1 es algo totalmente imposible. Ninguna persona puede tener ese IMC. Es un dato que fisiológicamente no tiene sentido, que no es plausible, es imposible que exista, lógicamente en nuestra realidad. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que corregir en el mejor de los casos, si es que se puede. Y si no se puede corregir, pues quedaría como un dato perdido, un dato vacío. Pero lo importante es identificarlos, porque al analizar una variable de IMC donde haya un 2.1, lo que va a ocurrir es de que va a alterar totalmente tu variable y el análisis va a salir alterado. Por eso es importante identificarlo. Y si no se puede corregir, pues se reemplaza por un dato faltante, un dato perdido. Y un dato perdido es un problema, pues dependiendo de qué situación sí. Porque si tienes muchos participantes, muchas personas, tal vez perder un dato no sea problema. Pero si tienes exactamente 120 personas y para el estudio necesitabas 120, perder una ya es un problema. Y eso es lo segundo que buscamos, datos faltantes, que son datos que simplemente, por alguna razón, no están en la base. O bien porque la persona no quiso llenarlo, o ya no continuó el estudio, o el participante no fue evaluado correctamente. Sea la razón que sea, hay datos que se pierden. Y estos datos los vamos a conocer con las letras NA en estadística. Entonces, en una base, cuando estén las letras NA, significa que ese es un dato perdido. Ese dato que por alguna razón no está en la base, no se conoce. Así que buscamos datos no plausibles y datos faltantes. Ambas cosas. Ocurren frecuentemente, súper extremadamente frecuente. Hay muy pocos estudios que no tengan datos no plausibles y datos faltantes, por eso uno tiene que revisar. Para eso se hace también lo que se conoce como perfil de datos faltantes, es decir, de una variable, uno calcula cuántos datos faltantes tiene. Por ejemplo, acá tenemos 4 personas y de la edad hay 2 personas que no tienen la edad. Entonces aquí el 50% de la variable edad estaría faltando. Y así se hace para cada variable. Ese es un perfil de datos faltantes y es algo que tienen que hacer. ¿Qué acciones se puede tomar? Aquí lo que se conoce son técnicas de imputación múltiple. Técnicas de imputación múltiple que en forma bastante introductoria, porque son técnicas estadísticas relativamente avanzadas, nos permiten calcular estos datos faltantes en base a todos los otros datos que sí están. Entonces, es algo como que un poco sorprendente que se pueda hacer, pero es algo que se utiliza y es que en base a los datos que sí están, calculas los que no están. Se predicen los que no están. Y eso se conoce como técnicas de imputación múltiple. Lo más importante en el análisis exploratorio son los gráficos. Después de haber visto la base como tal, hacer gráficos. Y la otra parte en el preprocesamiento de los datos es la creación de nuevas variables. Porque uno, por ejemplo, ha tomado un cuestionario de depresión, pero el cuestionario de depresión ahora tiene que calcular cuántos tienen depresión y cuántos no. Y para esto primero hay que sumar las puntuaciones. Entonces hay un proceso de creación de la variable depresión. Y esto se hace antes del análisis, por supuesto. ¿De qué formas podemos crear nuevas variables? Hay tres. Uno es la creación como tal mediante el cálculo. Una forma podría ser la que he comentado, calcular la puntuación de un cuestionario de depresión. Otra forma podría ser calcular
el IMC de una persona en base a su peso y a su talla. Porque uno al momento de hacer la colección de datos pesa al participante, talla al participante, pero el índice de masa corporal ya lo calcula al momento de hacer el análisis. También está el proceso de categorización, y este proceso hace referencia en que una variable numérica, como puede ser el IMC, se transforme en una variable categórica, utilizando puntos de corte. Esto también aplica, por ejemplo, a lo que comento de depresión. En la depresión también uno utiliza un punto de corte. Puede decir, yo considero que más de 10 puntos la persona tiene depresión. Yo considero que más de 32 puntos la persona tiene estrés postraumático. Yo considero que menos de 7 puntos la persona tiene mala calidad de sueño. Es algo sumamente frecuente definir la variable utilizando un punto de corte. Y ese proceso se conoce como categorización. Y lo tercero es transformar una variable categórica en una variable también categórica, pero con categorías distintas. Por ejemplo, lo que teníamos aquí era el IMC con dos categorías, normal, obesidad y sobrepeso, con tres categorías. Y lo que uno puede hacer como investigador, uno puede decidir es decir, no quiero tener tres categorías, solamente quiero tener dos. Entonces, voy a considerar únicamente las personas que tienen un IMC normal como normal, pero las que tienen obesidad o sobrepeso, las voy a considerar a todas como que tuvieran sobrepeso. Lo que estoy haciendo es transformar entonces esta categoría de obesidad en una categoría de sobrepeso, para quedarme únicamente con dos categorías, normal y sobrepeso. Este proceso se conoce como recategorización y es el tercer proceso para crear nuevas variables en investigación. Una vez que tú ya tienes tu base limpia, tu base con tus variables creadas, revisadas, puedes hacer ya lo que es el análisis descriptivo, que es la primera fase. Y todo depende, como menciono, de las variables, porque las variables se pueden dividir en categóricas y numéricas. Y dependiendo de este tipo, pues vas a utilizar una estadística descriptiva o un tipo de análisis de asociación, dependiendo de si es categórica o si es numérica. Por eso es que en sí elegir la prueba estadística, como les comentaba en un inicio, no tiene gran complejidad a veces, porque es algo que está establecido, que uno dice, tengo una variable categórica, pues hago este análisis, tengo una variable numérica, hago este análisis. Porque siempre depende de esto, de la naturaleza de la variable. Y las variables categóricas se describen en frecuencias y las variables numéricas se describen, como veremos ahora, con medidas de tendencia central y de dispersión. Empezando por las variables categóricas. Hay dos tipos de frecuencias, frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Las frecuencias absolutas no es otra cosa que el número total de participantes que se encuentra dentro de una categoría. Es decir, si tu variable es, tomando esta de región natural, y hay 130 personas que son de Lima metropolitana, pues la frecuencia absoluta es 130. O sea, es el número como tal de observaciones en esa categoría. Y las frecuencias relativas, como su nombre dice, es la frecuencia que expresa cuánta cantidad
de observaciones hay en esa categoría con respecto al total, en relativo al total de observaciones? Entonces, si hay 130 personas en Lima Metropolitana, 130 de un total de 1.165 es 25,3%. Y esta es la frecuencia relativa. En términos sencillos, es el porcentaje. Pero así es como se le conoce, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Esto lo van a calcular para todas sus variables categóricas. Para todas sus variables categóricas, ustedes tienen que hacer un cálculo de las frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Así en el total de la muestra, considerándolos a todos. Porque esa es una tabla básica que a ti te permite conocer y tener el contexto, ver más detalladamente, explorar mejor tus variables. Y vas a encontrar nuevamente cosas, porque va a haber por una situación, imaginemos que esté Lima Metropolitana, Costa, Sierra, Selva, y que por ahí alguien escribió Costa, pero con la letra C en minúscula. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esa categoría, el programa estadístico lo va a considerar como otra. Y vas a tener 5 filas, donde una sola persona va a estar con esa categoría distinta. Y hay que corregirlo, por supuesto. Así que las frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas, para crear una tabla, como pueden ver aquí, es un paso inicial del análisis descriptivo. Las variables numéricas es un poco distinto porque las variables numéricas no son uno u otro, o 3 o 4 posibilidades, como puede ser la región natural, como puede ser el grado de instrucción, sino que las variables numéricas siguen un rango de valores. Entonces, una variable podría ir, por ejemplo, desde 0 hasta 230, ¿no? Una variable como ejemplo aquí podría ser el LDH, por ejemplo, lactato deshidrogenasa, ¿no? Que puede ir de 0 a 230, imaginemos, como un ejemplo. Una variable numérica es así. La hemoglobina también sería así. Puede ir de un valor de 7, 8 hasta 15, 16. La glucosa también. La edad también. Todas las variables numéricas son un rango de valores, entonces no podemos utilizar frecuencias absolutas y relativas. Lo que tenemos que utilizar ahora es una medida de tendencia central, es decir, un valor que me señale dónde está el centro de esa distribución de valores. Y en segundo lugar, una medida de dispersión que me exprese qué tan disperso para los costados de ese valor central están los valores observados. ¿Y ambas cosas son necesarias? Sí, ambas cosas son necesarias. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos variables. Acá tenemos una variable en rojo que pueden ver que la distribución es mucho más pequeña. Pero tenemos también una variable en azul que podemos ver que está extremadamente dispersa. Pero ambas tienen el mismo promedio, ambas tienen la misma medida de tendencia central. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es la dispersión. La dispersión de esta variable numérica en azul es mucho mayor que de la variable en rojo, que tiene una distribución, una dispersión mucho más estrecha, por decirlo. Entonces, ambas cosas son importantes. Únicamente si utilizáramos la media, no podríamos diferenciar entre ambas variables. Con la medida de dispersión, sí.
¿Cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Y cuáles son las medidas de dispersión? Tenemos lo que es la media y la mediana como medida de tendencia central, y tenemos la desviación estándar y el rango intercuartílico como la medida de dispersión. ¿Cuándo utilizamos una, cuándo utilizamos otra? Va a depender de lo que se conoce como la distribución de la variable numérica. La distribución no es más que la forma que toma esa variable en lo conocido como un histograma. ¿Qué es un histograma? Un histograma es el gráfico básico para evaluar la distribución de una variable numérica, tal como vemos acá y tal como vemos acá. ¿Cuándo tienen que hacer histograma? Para absolutamente toda variable numérica, ustedes tienen que hacer un histograma, porque les va a permitir observar a la variable, cómo es que está distribuida, de qué valores a qué valores va, dónde es que están concentrados la mayor cantidad de personas. Toda esa información les va a dar el histograma. Entonces es un gráfico que, así como las frecuencias absolutas y relativas de las variables categóricas, en el caso de las variables numéricas tienen que hacer. Entonces el histograma nos permite observar la distribución. Y va a suceder, curiosamente, porque esto es algo muy interesante de las variables numéricas, que sucede que las variables numéricas por naturaleza, siguen una distribución conocida como la distribución normal o también conocida como campana de Gauss. Esta campana que se forma al hacer esta distribución. Y es que si nos ponemos a pensar, si evaluamos, por ejemplo, la glucosa en una población grande, vamos a encontrar que la mayoría de personas, sus valores van a estar en el centro. Y que va a haber poquitas personas que tengan valores muy extremos, tanto para arriba como para abajo. Va a ser infrecuente. La mayoría de personas va a estar en el centro. Y eso es justamente lo que nos da este gráfico, con forma de campana, que se conoce como distribución normal. Es una característica de las variables numéricas. Si pensamos en la hemoglobina, va a ocurrir exactamente lo mismo. La mayoría de personas va a tener una hemoglobina entre aproximadamente entre 10, 12, 13, pero va a haber pocas personas que tengan una hemoglobina muy alta, más de 15, 16, 17, muy poquitas. Y va a haber muy poquitas personas que tengan una hemoglobina muy baja, ¿no? Porque probablemente vayan a estar con alguna condición de fondo. Y va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a tener una campana. La campana de la distribución normal o campana de Gauss. Pero esta campana es teórica, o mejor dicho, sí se observa, pero cuando tienes muchas observaciones, cuando tienes cientos, miles de observaciones. Lo más común es de que su distribución tenga formas súper raras. Bien, súper raras. Eso es lo más común. O bien que se vaya para un costado, o bien que se vaya para el otro costado, que se conoce como distribución desviada, porque ya no es una distribución normal. Distribución normal es la campana de Gauss. Ya cuando tiene una forma así para un costado, para otro costado, cualquier otra forma, eso ya no es distribución normal. Y esto al final nos sirve para tomar la decisión cómo describimos esta variable. Si la variable tiene una distribución normal, vamos a utilizar media y desviación estándar. Y si no es una distribución normal, pues vamos a utilizar mediana y rangos intercuartílicos. Esas son las estadísticas, los estimados que se calculan para tal o tal situación.
ustedes como bioestadísticos tienen que siempre hacer un histograma para toda variable numérica. ¿Qué es lo común? Lo común es esto, que tengas un gráfico así y que por aquí hay una personita así solita, que tiene una glucosa de 2000. ¿No? Y uno dice, bueno, ¿qué pasa con esta persona? Lo más probable es que esté mal digitado, ¿no? Lo más probable es que haya un error de ese dato. ¿Cómo lo hemos identificado? Gracias al histograma. O sea, el histograma nos permite ver más allá nuevamente, explorar con mayor confianza nuestra variable numérica. Y después viene el análisis de asociación. El análisis de asociación en el cual hay comparaciones ya, porque el análisis descriptivo, como hemos visto, es para describir cada variable por separado, para conocer cada variable, para describirla, para calcular estimados y saber cómo es que está, cómo se ha observado esa variable en nuestra población. Para eso sirve el análisis descriptivo. El siguiente paso, porque siempre es un siguiente paso, es el análisis de asociación. No es adecuado hacer un análisis de asociación sin haber hecho un análisis descriptivo, no es adecuado. No es adecuado hacer un análisis descriptivo y uno de asociación sin haber hecho una limpieza de datos, no es adecuado. Es muy importante que se mantenga este orden. Y como para el análisis de asociación vamos a hablar muchas otras cosas y el día de hoy ya me he tomado un poco más del tiempo que pensaba, realmente pensaba avanzar un poco más, pero hablar de esos conceptos fundamentales nos ha tomado un poco más de tiempo y me parece que ha sido lo correcto, porque al final lo que viene posterior es mucho más sencillo de comprender. Vamos a dejarlo para la próxima clase. Vamos a hablar lo que es análisis bivariado para ver pruebas paramétricas y no paramétricas como tales. Y después vamos a ver lo que son los análisis de regresión, que nos sirven para profundizar un poco más ya en el análisis de asociación como tal y tener un resultado sin lo que se conoce como confusión, ¿no? Porque en la investigación está el sesgo de confusión, sobre todo en los estudios observacionales, es algo que nos preocupa. Y una forma de lidiar con esto es con el análisis de regresión. Y de esto vamos a hablar entonces también la próxima clase. Quisiera saber una pregunta antes de terminar esta primera parte. Muy bien, entonces si no hay preguntas, yo voy a parar y ya nos estaremos viendo el próximo domingo igual a las 8 de la noche. Gracias y cuídense bastante, estamos hablando. Bien. Muchas gracias, doctor, em, por, por la ponencia del día de hoy. Y bueno, ya nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Chicos, en el chat coloqué ahí el forms para la asistencia del día de hoy. Recordemos que mínimo tienen que registrarse a 6 sesiones para que se les pueda otorgar el certificado. Bien, chicos, eso es todo y nos estamos viendo en la siguiente ponencia. Muchas gracias.